¿Cómo funciona? El tocadiscos. Para leer la música transforma los bultos de la superficie del disco en electricidad. El tocadiscos. Su aguja lee la música grabada en los surcos de un disco de vinilo. De hecho, el objetivo principal de un tocadiscos es transformar los valles y montañas de los surcos de un disco en electricidad. Posteriormente, la electricidad pasará por un amplificador y el altavoz la transformará en música. Para la aguja, leer los surcos de un disco de vinilo es como viajar cerca de 1 kilómetro sobre accidentes geográficos microscópicos. Cuando se pasa sobre la superficie del disco, la aguja no deja de moverse a una velocidad desorbitada. Para transformar los patrones de los surcos en electricidad, la aguja cambia de posición unas 18.000 veces por segundo. Vale. ¿Y cómo funciona? El tocadiscos. Un plato giratorio. Un motor. Un brazo. Y en la cápsula fonocaptora, un cartucho. Es precisamente en su interior donde los surcos del disco se convierten en electricidad. Cuando ponemos en funcionamiento un tocadiscos, su motor empieza a girar. En cuanto la aguja del cartucho toca el disco, sigue los surcos en espiral sin desviarse. A cada lado del disco hay unos surcos equivalentes a un recorrido de medio kilómetro. Como vemos que el disco gira sin parar, nos da la sensación de que la aguja no se mueve ni un ápice. Nada más lejos de la realidad. Las dos caras del disco están repletas de pequeñas subidas y bajadas, relieves microscópicos en realidad. Algunos son 3.500 veces más finos que un pelo humano. Estos relieves diminutos representan la música que se ha grabado previamente sobre el disco, y la misión del tocadiscos consiste en transformarlos en electricidad. Operación que tiene lugar en el cartucho. Y solo hay una manera de averiguar cómo funciona: desmontándolo. La aguja consta de dos partes: una especie de voladizo y la aguja propiamente dicha. También hay un imán, circuitos de cobre e hilos conductores. Cuando el disco está girando, la aguja le sigue guiándose por los surcos de la superficie. Es una aguja muy ocupada. No deja de moverse de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Cambia de posición unas 18.000 veces por segundo. El cartucho transforma esta carrera salvaje en electricidad. ¿Cómo? Pues la aguja que sale de viaje lo hace enganchada a un imán que la sigue desde esa especie de voladizo. El imán también salta de un lado a otro. Y así es como se inicia el proceso. Los imanes emiten campos magnéticos. Cuando un imán se mueve, su campo magnético le sigue. De ese modo, los relieves de la superficie del disco, que representan la música, se transforman en un campo magnético móvil. El siguiente paso es transformar todo ese movimiento en electricidad. Y para eso están los circuitos de cobre. En realidad es un proceso natural que se da gracias a un fenómeno electromagnético: la inducción. Cuando un circuito de cobre se encuentra dentro de un campo magnético y uno de los dos se mueve con relación al otro, el movimiento genera una corriente eléctrica en el circuito. Es decir, los movimientos del campo magnético provocan la aparición de una corriente eléctrica en el circuito del cartucho. Esta corriente es una representación eléctrica de los relieves existentes en la superficie del disco. Una representación de la música. Misión cumplida. Ahora la corriente eléctrica pasará por el amplificador y saldrá expulsada por el altavoz. El tocadiscos es un virtuoso de la precisión. Explota con mucho ingenio un fenómeno magnético. Detecta bultos 3.000 veces más finos que un pelo humano. Y los transforma en corriente eléctrica que representa la música.
La transformación de pequeños relieves en electricidad para leer la música previamente grabada sobre un disco de vinilo es una actuación de lo más espectacular.